El gobierno realizó una nueva emisión de deuda pública en los mercados internacionales de capitales. La operación fue calificada como muy exitosa por las autoridades, por analistas y también por actores del sistema político. ¿Cuáles fueron las principales características de esta colocación? ¿Por qué se evalúa como positivo el resultado? ¿Influyó en algo la eventual aprobación de la reforma constitucional sobre seguridad social que promueve el PIT-CNT? ¿Ese factor tuvo algo que ver en la mirada que hicieron los inversores extranjeros sobre Uruguay? Estamos en estos minutos con el economista Matías Consolandich, de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, ¿todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Matías, a ver, comencemos por repasar las principales cifras de esta colocación, si te parece. La emisión finalmente terminó siendo por unos 1.800 millones de dólares y en dos instrumentos diferentes, ¿verdad? Sí, a ver, el volumen total de toda la operación, digamos, fue de unos 1.800 millones de dólares. Consistió, por un lado, en la emisión de un nuevo bono en unidades indexadas con vencimiento en 2045, es decir, el plazo de la emisión de este bono fue de unos 20 años, y por otro lado se hizo una reapertura de un bono en pesos nominales que ya estaba en circulación y que vence en el año 2033. Entonces, esos 1.800 millones que decíamos, que supuso esta nueva colocación, se repartieron en unos 1.500 millones correspondientes al circulante del nuevo bono en unidades indexadas y los restantes 300 millones a la reapertura del bono en pesos nominales. Ahora, no todos esos fondos, Romina, fueron fondos frescos para el gobierno. El ministerio permitía la posibilidad de recomprar deuda que hoy está en manos de los inversores y que vence a plazos más cortos. Esto es algo que se suele hacer, digamos, ya que le da la opción al gobierno de estirar los plazos de la deuda que ya tiene hoy en circulación. La integración de estos títulos podía ser entonces en efectivo, con la entrega de instrumentos de deuda doméstica, notas del Tesoro en unidades indexadas, y por primera vez se habilitaba en esta ocasión también letras de regulación monetaria del Banco Central, o entregando otros bonos globales en unidades indexadas a plazos más cortos. Finalmente, de los 1.500 millones que se emitieron en el nuevo bono en UI, 250 millones fueron justamente para recomprar parte del bono global en unidades indexadas con vencimiento en 2027. El resto, es decir, los otros 1.250 millones y los 300 millones de la reapertura del bono en pesos fueron en efectivo o en títulos domésticos, digamos. Bien, Matías. ¿Y cómo fueron los rendimientos de estos bonos? Ahí el nuevo bono en unidades indexadas salió con una tasa de 3,4% en UI, que es una tasa ligeramente mayor a la referencia que había en el mercado secundario previo a la operación, mientras que la tasa que pagó el bono en pesos nominales fue de 9,15%, que es prácticamente idéntica a la que ya estaba cotizando ese bono y que es menor a la que se obtuvo cuando se había lanzado por primera vez el instrumento, que fue a mediados del año pasado, que era una tasa de 9,75 más o menos. Bien. Matías, a ver, veía, el comunicado que divulgó el Ministerio de Economía y Finanzas decía que esta colocación de deuda perseguía, digamos, tres objetivos concretos, ¿no? Por un lado, continuar con el programa de fondeo del gobierno para el año en curso. Por otro lado, apuntalar el proceso de dolarización de la deuda y también desarrollar el mercado secundario de bonos en moneda local. Lo decíamos en la introducción, las autoridades catalogaron la operación como muy exitosa. Pero es frecuente la pregunta, ¿no?, de si hay que festejar estas emisiones, porque no deja de ser también endeudamiento para Uruguay, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes ese punto y ese aspecto que siempre queda planteado cuando se da una noticia de este tipo? Claro, sí, a ver, nosotros coincidimos en que la operación tuvo un excelente resultado. Romina, Uruguay tiene un nivel de endeudamiento elevado y no genera recursos para amortizar su deuda. De hecho, el resultado fiscal es negativo, el déficit fiscal del gobierno está en 4% del PIB y el sector público no tiene superávit a nivel primario, esto es, antes del pago de intereses. Ante esa situación, todos los años se requieren recursos para cubrir ese déficit y para hacer frente a los vencimientos de la deuda que ya están pactados, digamos, que ya están comprometidos. Entonces, es con ese telón de fondo que evaluamos la emisión y que tuvo un buen resultado. El gobierno había planteado que este año
iba a tener necesidades de financiamiento por unos 4.750 millones de dólares aproximadamente, de los cuales pretendía financiar unos 3.900 millones mediante la emisión de títulos de deuda de distinta índole. Esta colocación cubre parte de esos fondos. Por otro lado, permite a Uruguay seguir avanzando en logros importantes para la sostenibilidad de su deuda pública, mejora la deuda porque, digamos, el perfil de la deuda porque extiende plazos, al incluir canjear títulos de plazos más cortos por instrumentos a plazos más largos, como dijimos, agrega un nuevo nodo a plazos largos en unidades indexadas con vencimiento en 2045, con un circulante que es inferior al otro bono que tiene Uruguay, pero que supera, digamos, en esa misma moneda, pero que supera al instrumento en dólares que tenemos al plazo. Avanza también en la desdolarización de la deuda, porque la emisión fue, como dijimos, completamente en moneda doméstica, ¿no? Parte en pesos nominales, parte en unidades indexadas. Y también consolida la mirada positiva con la que los inversores extranjeros están viendo hoy, digamos, a Uruguay. Ese es uno de los destaques que se hacían estos días, ¿verdad? La demanda que hubo de afuera por la deuda uruguaya fue superior a lo que se terminó colocando, ¿verdad? Sí, el gobierno recibió una demanda de parte de los inversores casi una vez y media mayor de lo que terminó colocando, unos 2.600 millones de dólares. Ahí, Romina, la verdad es que en general, antes de llevar adelante estas emisiones, el MEF suele tantear el apetito de los inversores extranjeros, de los fondos de inversión, de las AFAPs en Uruguay, por lo que cuando se terminan lanzando las operaciones es porque en general suele haber cierta masa crítica por estos instrumentos. Pero en cualquier caso, niveles de demanda como estos, a plazos largos, en moneda doméstica, a tasas relativamente bajas, son reflejo de una visión sumamente favorable respecto a Uruguay desde la comunidad financiera internacional. Al margen de esta visión, además, reflejo de esa mirada positiva es el nivel de riesgo país que tenemos, ¿no? El riesgo país, que es la prima que termina pagando un inversor por tomar riesgo de deuda uruguaya frente a tomar deuda considerada libre de riesgo, ¿no? Como puede ser la de Estados Unidos, se ubicó en torno a sus niveles mínimos históricos en estos días. La prima es de unos 70 puntos básicos, es un valor muy bajo en una mirada histórica, muy bajo en una mirada transversal con otras economías latinoamericanas. Matías, y la perspectiva de la posible aprobación del plebiscito sobre la seguridad social que impulsa el PIT-CNT, ¿no tuvo impactos en la mirada que hacen los inversores extranjeros de Uruguay? Te lo consulto porque la última vez que conversamos sobre estos temas mencionabas que la mejora de la calificación crediticia, por ejemplo, que tuvo nuestro país en este último tiempo, ahí había incidido, había estado atada a la nueva institucionalidad fiscal, por un lado, la nueva regla fiscal, y también a lo que fue la aprobación de la reforma de la seguridad social. Ahora esta nueva coyuntura, ¿cómo juega? Bueno, ahí los mercados por ahora no parecen estar incorporando un riesgo significativo de que la votación de octubre resulte a favor de la reforma constitucional, lo cual se condice por ahora con las encuestas de opinión pública, que no muestran un caudal suficiente de votos para su aprobación, y con que son pocos los sectores políticos que la apoyan. No obstante a eso, Romina, la evolución de las mediciones de opinión pública en los próximos meses, así como el pronunciamiento que vayan teniendo los distintos actores políticos sobre este tema, podría generar movimientos relevantes en las variables financieras de nuestro país, incrementos del riesgo país, desvalorización de los bonos públicos, aumentos del valor del tipo de cambio. La reforma será nociva para la salud de las cuentas públicas, porque estaríamos ante un aumento instantáneo del gasto en pasividades, a partir de que ninguna jubilación o pensión podría resultar inferior al salario mínimo nacional, generaría aumentos del gasto importantes en pasividades a mediano y largo plazo, generaría restricciones severas para ajustar los parámetros del régimen de seguridad social, porque la edad y los años de aporte para configurar la causal común quedarían en la Constitución. Tendríamos una señal también negativa sobre la estabilidad de las reglas de juego en Uruguay, que fue un diferencial, digamos, que ha tenido nuestro país respecto a lo que pasa en otras partes del mundo y a lo que pasa en partes de nuestra propia, digamos, región. Entonces, al margen de las valoraciones de carácter distributivo que entendemos merece la reforma, en cuanto a que es profundamente regresiva, la aprobación del plebiscito sería una señal muy negativa para los inversores, tendría efectos adversos probablemente en el clima de negocios en
en Uruguay, que ameritaría posiblemente revisiones a la calificación crediticia y puede comprometer y hacer más costoso, digamos, la financiación de la deuda pública de nuestro país. Matías, gracias por este análisis sobre esta novedad de la semana pasada. Uruguay regresó a los mercados internacionales con esta operación por deuda por unos 1.800 millones de dólares. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, ¿te parece? Gracias a ustedes, Romina, sí, volvemos en estos días. Que pases bien. Hasta luego, Chucho.